Muy buenos días, amigos y amigas, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. En el día de hoy vamos a levantar nuestra vida y nuestro corazón a Dios. Padre de los cielos, gracias te damos en esta mañana por tu inmenso amor y por tu bondad, porque tú, oh Dios de los cielos, eres bueno y para siempre es tu bondad y tu misericordia. Hoy, Señor, habla nuestra vida conforme tú sabes que te entendemos y necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. En esta mañana vamos a mirar un tema bien especial. Le he colocado valiosas promesas con respecto a las promesas peligrosas. En 2 Corintios capítulo 1 versículo 20 nos dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios, dice la Biblia, que son seguras. Y cuando nosotros vamos a Lucas capítulo 1 versículo 45, dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Esto es algo que Dios le dice con respecto a la Virgen María. Dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a ver que el valor de las promesas se basa en la garantía de su cumplimiento. Hacemos promesas en la vida de otras personas, en la vida de Dios. Hacemos promesas a nosotros mismos, hacemos promesas a muchas personas. La pregunta es: ¿pero hemos sido fieles a ellas? Contrario a esto, encontramos que Dios es fiel. Que Dios, cuando nos hace unas promesas, las cumple, aunque nosotros le demos muchas veces por tardanza. Cuando nosotros vemos las promesas de Dios, vamos a ver que son realmente valiosas. Y les voy a dar 4 aspectos por los cuales esas promesas son valiosas. En primer lugar, porque tienen garantía de cumplimiento, como lo vimos. En segundo lugar, porque son eternas, no tienen fecha de caducidad. En tercer lugar, porque son verdaderas respuestas, y llegan al momento que lo necesitamos, y es lo que nosotros necesitamos. Y en cuarto lugar, porque son inmutables, o sea, no cambian. Cuando Dios a nosotros nos dice que se va a cumplir lo que Él nos ha dicho, es porque Él realmente lo va a hacer. Por eso nosotros debemos permitir cada día que Dios a nosotros nos llene de esas maravillosas promesas. Y no solamente nos llene, sino que realmente nosotros podamos experimentar y vivir esas promesas. Cuando nosotros miramos lo que hacen esas promesas de parte de Dios en nuestra vida, eso nos llena a nosotros de esperanza. A nosotros nos lleva a experimentar de su paz y nos lleva a percibir que siempre hay un futuro mejor. Cuando hablamos de las promesas de Dios, estamos hablando de las cosas que esas promesas hacen en nuestra vida. Por ejemplo, nos llevan a cambiar nuestro lenguaje por un lenguaje de fe. Nos llevan a nosotros a experimentar cómo el amor de Dios se refleja en nuestra vida. Nos lleva a luchar porque sabemos que no estamos solos, sino que Dios va con nosotros. Nos lleva a experimentar expectación. Nos lleva a vivir con un mayor propósito.
diferente a las promesas que muchas veces el ser humano hace. El ser humano, ¿cuáles son las promesas que hace? Conforme en ese momento está. Y muchas veces no es que no las quiera cumplir, es que a veces no las puede cumplir. Porque se hizo en un momento de euforia, de calor, de alegría o de enojo. Y después es que comienza uno a mirar qué es lo que está sucediendo y por qué hizo esas promesas. Y ahí es donde uno dice, me equivoqué. Cuando nosotros miramos lo que Dios a nosotros nos promete, nos damos cuenta que esas promesas a nosotros nos llevan a vivir de una manera extraordinaria. Dios establece una bendición grande e inmensa para nosotros. Pero hay un condicionante para estas promesas. Nosotros a veces miramos la parte bonita de las promesas y se nos olvida que para cada promesa que Dios nos hace hay un condicionante que yo debo cumplir. Y no es algo que realmente no podemos lograr, sino que realmente cuando yo lo hago, me hago mejor. Por ejemplo, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Para que nada me falte, está el condicionante primero, que Él sea mi pastor. Y así podemos decir muchas promesas. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo primero que yo necesito? Deleitarme en Él. Y como consecuencia de la promesa, entonces se da que Él cumple los anhelos de mi corazón. Reflexionemos sobre lo que hoy hemos visto. Dios tiene valiosas promesas. Las promesas de Dios no son como las nuestras, que tienen fecha de caducidad. La fecha de Dios, las palabras de Dios, las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad. Por eso, en esta mañana, yo le invito a que usted pueda creer que independiente el tiempo que lleve, Dios va a cumplir lo que le ha prometido. Oremos. Padre de los cielos, gracias te damos en esta mañana por la bendición que nos das de poder decirte, Señor, que nos ayude a creer en esas valiosas y maravillosas promesas que tú nos has hecho. Pero también te pedimos que nos ayudes a ver el condicionante, aquello que actúa para que esa promesa se cumpla de una manera inmediata. Permítenos ver, oh Dios, qué es el paso de fe que yo debo dar para que esas promesas se cumplan. Padre de los cielos, también creo que tú nunca llegas tarde, aunque muchas veces te podemos dar porque has llegado tarde, sino que tú llegas justo a tiempo, cuando más lo necesitamos. Toma, oh Dios de los cielos, en este día, nuestra vida y nuestro corazón, Señor. Llévanos a experimentar tu amor y tu paternidad. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.